Ya, continuamos con lenguaje y comunicación con la fecha del 17 al 28 de agosto. El objetivo va a ser escribir un cuento, editarlo y reescribirlo y reconocer también características, explicar información y criticar imágenes de textos informativos. O sea que esta vez vamos a trabajar con cuentos y con textos informativos, en este caso el artículo informativo. Comencemos con el cuento. Un cuento es del género literario que narra una historia, ¿ya? Esta historia tiene que ser breve, introducir un asunto, desarrollarlo y concluirlo. No podemos dejar un cuento a medias, no podemos empezar un cuento si no tiene un inicio, ¿cierto? Aunque el cuento es una narración de un suceso, el suceso no es lo único importante, sino que también deja una enseñanza. Cuando nosotros escribimos un cuento, este cuento narra puede narrar alguna de nuestras experiencias o también nuestras fantasías, y su estructura es a partir de un argumento, un nudo y también un desenlace. La estructura que tiene el cuento es bien simple. Comienza por el inicio, luego su desarrollo y siempre tiene un final. Recuerden que no podemos dejar un cuento sin un inicio, sin un final. Y en el desarrollo están los acontecimientos, así que tampoco los podemos dejar de lado. El inicio, como dije anteriormente, está al principio del cuento, y este sitúa dónde están los personajes, el lugar, cuándo ocurrió, ¿ya? Y presenta a todos los personajes de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que quiebra el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. O sea que es el principio de todo lo que va a pasar después. Le hace el inicio, es como le da el trasfondo al nudo o al conflicto que va a ocurrir luego en el desarrollo. Ahora viene el desarrollo. Es donde se presenta el conflicto o el problema que tiene la historia. Va tomando forma lo que le va sucediendo a los personajes, y uno va entendiendo más por qué suceden las cosas. Surge a partir de un quiebre o algo que está pasando en el cuento, que fue anteriormente planteado en la introducción. El desenlace o el final. Aquí es donde se suele dar el clima, que es la parte más que a nosotros nos llama la atención del cuento, que es la parte que nos ¿cómo pudiéramos decir? Más tensa, o la parte justo antes de que se desarrolle el final, ¿ya? Que es la solución de la historia finalmente. Incluso hay textos que como dice aquí, que nos dejan un final abierto, pero generalmente siempre tienen un final los cuentos. Puede terminar, aquí como dice, con un final feliz o no, ¿ya? El final feliz es donde se resuelve el conflicto y la historia se acaba. Pero este final no siempre es feliz, también puede ser un final triste, ¿ya? Que es donde gana el mal. Los elementos del cuento. Comenzamos con los elementos del cuento, con los personajes, que son las personas, animales o objetos que van a participar en el cuento. El autor los presenta, puede presentarlos directamente o pueden ir apareciendo después sin ser presentados. Se apoya en una descripción, los personajes tienen características, que estas pueden ser físicas y psicológicas, y generalmente o a veces estas características no están dichas directamente, sino que uno las puede deducir a través de las conductas que tienen los personajes o de las acciones. Acabamos con las características físicas. Cuando uno caracteriza a un personaje, puede hacerlo de diferentes formas. Puede referirse a sus ojos, a su pelo, a su estatura, ya con textura física o con la piel. Y ahí yo les puse un listado de cosas de características que ustedes podrían decir de una persona con respecto a esa característica. Y también están las características psicológicas, que tienen que ver con las actitudes de las personas, ¿ya? Con la personalidad que tienen ella, con sus emociones. Y ahí también hay un listado de características psicológicas que nosotros podríamos describir a algún personaje. Otro elemento es el ambiente y el espacio, que son las circunstancias que rodean a los personajes. Esto es muy importante porque a nosotros nos da un indicio de lo que se va a tratar o de la época que se va a tratar el cuento, ¿ya?
sitúan a la historia que nosotros vamos a contar, la sitúan en un lugar y en un momento determinado. El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia, ¿ya? Y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable. ¿Qué quiere decir? Que puede durar un año, que puede durar 100 años, 200 años. Ahí depende de la persona que ha escrito el cuento. Tiene una trama. La trama es el conflicto que mueve la acción. O sea, como dije recién, es el nudo de la historia, la parte crítica, la parte que a nosotros nos llama la atención y que finalmente tiene que resolverse, ¿ya? El conflicto da lugar a una acción que provoca una tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza porque hay dos fuerzas que se oponen, ¿ya? Y puede ser externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre, o la naturaleza, o interna, la lucha del hombre consigo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que pueden ser dos seres enfrentados entre sí, o puede ser una persona o un ser enfrentado consigo mismo, ya con sus pensamientos. Otro elemento son los acontecimientos, y que nos referimos a todos los hechos que suceden dentro de la historia. Esta tiene que ir desarrollándose cada uno de estos acontecimientos a medida que avanza la trama y que concluyen con el desenlace. ¿Cómo empiezo a escribir mi cuento? Para yo poder escribir un cuento, primero lo que tengo que saber es la idea principal del cuento, que es la trama, de qué se va a tratar. Debe ser el punto de partida y es la esencia de lo que se quiere expresar. Este puede ser un hecho, puede ser real o imaginario. Como dije anteriormente, puede ser basado en nuestras experiencias o puede ser algo parte de nuestras fantasías, una imagen o un sueño. En muchos casos la idea es un problema que se presenta uno de los personajes, por ejemplo el robo de algo muy valioso. Ese es un ejemplo de alguna trama que podríamos nosotros ocupar para hacer un cuento, pero hay muchas otras cosas que nosotros podríamos utilizar, muchas. Ya, terminamos el cuento, vamos ahora con los artículos informativos. El artículo informativo es un texto expositivo que tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además entrega explicaciones y describe con ejemplos y comparaciones. O sea que aquí lo importante del artículo informativo es que quiere informar sobre un tema, ¿ya? Generalmente, no todos, pero generalmente los artículos informativos tienen los siguientes elementos, que esta parte la tienen ustedes en la guía, que la pueden leer desde ahí. Tiene un título, algunos tienen subtítulos, tienen una introducción que indica de qué se va a tratar el tema. Se parece un poco esta parte a la noticia, que tiene también el epígrafe, ¿ya? También tiene un cuerpo, que es donde uno va a desarrollar la idea de la información que uno quiere entregar. Tiene conclusiones, ¿ya? Elementos gráficos que son imágenes, gráficos, datos, etc. Comenzamos con la guía del 17 al 21 de agosto. Primero acá tienen que realizar un borrador de los siguientes elementos del mundo narrado. Para esta parte ustedes tienen que utilizar lo que ustedes hicieron con la noticia en la guía anterior. Ahí esa noticia también era parte de un diario de vida que la fueron transformando. Bueno, ahora la tienen que volver a transformar y la vamos a transformar en un cuento. El mismo tema que usaron en el diario de vida, en la noticia, ahora lo van a utilizar para generar un cuento. Me escriben aquí acontecimientos importantes, no importa que no hayan estado escritos en la noticia o en el diario de vida, lo pueden inventar, pero siempre relacionado con ese tema. También pueden inventar más personajes, si es que fueron muy poquitos los que describieron anteriormente, pueden aquí inventar más, el espacio y el tiempo. Luego de que describe los elementos del cuento anterior, me van a escribir las características físicas y las características psicológicas que va a tener su personaje principal del cuento, ¿no? Que es lo que expliqué recién en cuanto a cuáles son las características físicas y características psicológicas. Y di muchos ejemplos también. Y aquí finalmente vamos a escribir el cuento, uniendo todas las cosas que hicimos antes en la guía, vamos a escribir nuestro propio cuento. La parte 2. ¿Cuál
de las siguientes versiones te gustó más? Relato personal es el diario de vida que escribieron, luego lo transformamos en una noticia y luego lo transformamos en un cuento. Dibuja 3 estrellas para cuál de las 3 te gustó más, de lo que tú hiciste y por qué. Vamos a la guía del 24 al 28 de agosto. Esta guía se trata de los artículos informativos. Entonces lo primero que se presenta es un texto de un artículo informativo que es el termómetro clínico. ¿No? Sigue hablando del termómetro clínico y hay preguntas sobre ese texto. Solamente hay preguntas que tienen que ver con lo que leyeron en el texto. En la número 3 tienen que escribir verdadero y falso acerca de los ítems que están ahí. Acá siguen más, pero yo solamente les puse un ejemplo para que sepan lo que tienen que hacer. La número 4 responde las preguntas que se dan a continuación a partir del enunciado. Ahí hay un enunciado que es el termómetro de mercurio ha sido prohibido en otras regiones como Europa. ¿Qué problema origina ese enunciado y cuál es la solución que se plantea? Pero en el texto, tienen que siempre verlo desde el texto. Las 5 y las 6 responder preguntas. Había más preguntas, pero solamente les di un ejemplo. Parte número 2. Aquí hay otro artículo informativo. Tienen que leer el artículo informativo y las preguntas tienen que ver con las imágenes. ¿Sí? El tema de la célula en términos generales, ¿qué información entrega sobre este tema? ¿Sí? Me hacen aquí un resumen de lo que nos están explicando arriba en el artículo informativo de la célula. La número 2, en relación a las imágenes, ¿qué información entregan sobre el tema del texto informativo? Las imágenes, ¿qué información nos entrega las imágenes sobre el texto, sobre el artículo informativo? ¿En qué nos apoyan? ¿En qué nos ayudan las imágenes? Número 3, las imágenes ayudan a entender mejor la información entregada. Justifica tu respuesta con un ejemplo concreto. O sea, en la número 3 tienen que decirme en qué nos ayudan las imágenes que están en el texto, en el artículo informativo. Esas imágenes de las células, en qué nos ayudan a comprender el texto. Número 4, ¿cuál de las dos imágenes te otorga más información y por qué? Eligen una de las imágenes y me dices cuál les enseñó más o les ayudó más a entender el texto. La número 5, en relación con la información proporcionada por texto en su totalidad, ¿qué ocurriría si las imágenes fueran eliminadas? O sea, aquí si yo elimino las imágenes, ¿en qué me perjudicaría a mí la lectura del texto si yo no tengo las imágenes? Listo. Terminamos lenguaje. No se olviden que me tienen que llamar si tienen alguna duda. Ya, ahí está mi número de teléfono por si alguien no lo sabe. Y bueno, un niño una vez me dijo, tía, ¿la puedo llamar si solamente la quiero saludar? Sí, también me puede llamar si tú solamente me quieres saludar. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Bueno, que estén súper bien. Cuídense. Chao, chao.